hay una imagen que ningún venezolano que vivió aquellos años debería borrar de su memoria. Una mujer aguarda en la oscuridad de la madrugada. El calor de Caracas aplasta el barrio con una densidad que no tiene nada que ver con la frescura artificial de los edificios del este. Esos bloques de cristal con aire acondicionado central y vigilantes privados apostados en las entradas, este es el calor del oeste, el calor que huele a concreto envejecido, a freiduría ferrada hace horas y a la humedad perpetua que sube desde los cerros. La mujer permanece sentada en la cocina de su apartamento, en el cuarto piso de un bloque levantado en los años 70, que lleva más de una década sin recibir la más mínima atención. El bombillo parpadea con una irregularidad que ya nadie nota. La nevera emite un zumbido sordo que comenzó hace meses y que el cuerpo ha aprendido a ignorar, porque hay sonidos que la mente descarta cuando no existe la posibilidad de remediarlos. Sobre la mesa hay exactamente 4 productos: un paquete de arroz, uno de pasta y 1 kilo de azúcar. Llegaron tarde como siempre, 16 días después de la fecha prometida. El aceite no apareció esta vez. Los frijoles negros tampoco. La leche en polvo, que era lo que más surgía para los niños, no se ve desde hace 3 meses. Pero ella da gracias porque el mes anterior no llegó absolutamente nada. Y el mes antes de ese llegó incompleto y hay familias en el piso de abajo, en el piso de arriba, en el bloque de enfrente, que no recibieron nada en semanas. Ella abre el paquete de arroz con ese cuidado delicado y preciso que solo tienen quienes saben que si desperdician algo, no hay manera de recuperarlo. El arroz huele diferente esta vez. Algo en él no está bien, pero cierra los ojos un instante y decide no pensar en eso. Lo cocinará de todas formas. No hay alternativa. La caja se llama CALE, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Es el programa social del gobierno de Nicolás Maduro. La promesa oficial es sencilla. El Estado garantiza que ninguna familia venezolana de bajos ingresos pase hambre. El Estado subsidia los alimentos, el Estado los distribuye, el Estado cuida a los suyos. Esa es la versión oficial. Del otro lado de la ciudad, a menos de 20 kilómetros en línea recta, pero a un universo de distancia en términos de lo que ese dinero compra, un joven de 26 años camina hacia la escalerilla de un jet privado charter en el aeropuerto de Caracas. No se preocupa por el olor del arroz. No se preocupa por si el aceite llega o no llega. No espera ninguna caja. No espera nada, porque no necesita esperar nada. Lleva un maletín de cuero. Tiene reservaciones en las Bahamas. El vuelo sale en 20 minutos. No es la primera vez que hace esto. Según los documentos que el gobierno de los Estados Unidos haría públicos 4 años después, lo ha hecho más de 15 veces desde que su padrastro llegó al Palacio de Miraflores en 2013. 15 viajes en jets privados charter. Las Bahamas, Argentina, Francia, Alemania, Aruba, Colombia, Brasil. 15 viajes en aproximadamente 3 años, un promedio que haría sonrojar a muchos ejecutivos de corporaciones multinacionales. Si esta historia te parece importante, si crees que la verdad merece ser contada sin filtros ni versiones oficiales, considera suscribirte para no perderte ninguna entrega de este espacio dedicado a los documentos, los expedientes y los hechos que el poder preferiría mantener enterrados. El joven se llama Josual Alexander Gavidia Flores. Es el hijo menor de Cilia Flores, la misma Cilia Flores que en los discursos del régimen era la primera combatiente de la patria, la que defendió a los pobres, la que venía de los barrios, la que nunca olvidó de dónde era, la que representaba los valores de la revolución bolivariana. Esa Flores tiene un hijo que viaja en jets privados mientras las familias más pobres del país dependen de una caja de comida subsidiada que el sistema que él representaba convirtió en un negocio personal. Y no es especulación, no es retórica de oposición.
No es campaña de desprestigio, es el expediente oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, publicado el 25 de julio de 2019, que nombra a Oswald Alexander Gavidia Flores. Describe lo que hizo, cita el programa CLAP específicamente y lo sanciona junto a sus dos hermanos mayores, como parte de una red de corrupción que, en las palabras textuales del comunicado oficial americano, permitió al régimen robarle al pueblo venezolano. El mismo programa que alimentaba a la mujer del barrio fue el instrumento a través del cual, según ese expediente, los hijos de la primera combatiente recibieron sobornos millonarios. La lógica es aterradora en su exactitud. ¿Cómo es posible que los hijos de la mujer más poderosa del chavismo utilizaran el hambre de los venezolanos más pobres como su fuente de ingresos personales? ¿Cómo es posible que el programa diseñado para que nadie pasara hambre en Venezuela fuera al mismo tiempo la fuente de los jets privados hacia las Bahamas? ¿Cómo se construye un sistema capaz de sostener esas dos realidades simultáneamente? ¿Y quiénes lo construyeron? Esa pregunta no tiene respuesta simple, no cabe en un titular. No se resuelve con un meme de redes sociales ni con una declaración de prensa. Tiene expedientes, tiene fechas específicas, tiene nombres, cifras, números de empresas, registros de sanciones y documentos judiciales federales. Y eso es exactamente lo que este espacio hace. No te da una opinión disfrazada de información, te da los documentos, te da la arquitectura real de lo que ocurrió. Y te deja a ti, como jurado de la historia, sacar tus propias conclusiones, porque hay algo que la narrativa oficial del chavismo y la narrativa de la oposición venezolana tienen en común, y que este espacio rechaza por igual. Ambas simplifican. Una dice que todo fue conspiración imperialista, la otra dice que todo fue un régimen criminal sin matices. La realidad que los expedientes muestran es más compleja, más densa, más humana en su horror que cualquiera de esas dos versiones, y esa complejidad es la que vale la pena entender. Cilia Adela Flores nació el 15 de octubre de 1956, en Tinaquillo, estado Cojedes, en el corazón geográfico de Venezuela, una ciudad rodeada de llanuras a 3 horas al oeste de Caracas, que para la mayoría del mundo no existe en ningún mapa que importe, una ciudad donde nació una niña que a los 4 años ya vivía en los barrios del oeste de la capital, en Catia y en Boquerón, en esos vecindarios populares donde el calor es diferente al del barrio del que hablábamos al principio, donde la vida es diferente, donde las reglas son diferentes. Abogada política, primera dama de Venezuela desde 2013 hasta el día en que los expedientes y las operaciones dijeron que ese título había tenido su último día. Primera combatiente, la mujer que algunos analistas políticos, exfuncionarios de su propio régimen y medios internacionales de primer nivel describieron durante años con frases que coinciden en lo esencial. Cilia Flores era el poder real detrás de Nicolás Maduro, el contrapunto civil a los militares de Diosdado Cabello, la jefa real del ala civil del PSUV, la asesora de primera línea, el poder detrás del trono. Hoy esa misma mujer cumple sus días en una celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, una mole de concreto y acero junto al puerto de Nueva York, a menos de 5 kilómetros del Central Park, a universos de distancia del Palacio de Miraflores, acusada por el gobierno de los Estados Unidos de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Se declaró no culpable. Sus abogados dicen que fue secuestrada. El proceso judicial federal avanza. Mientras ella enfrenta la justicia federal de los Estados Unidos, su hijo menor, Oswald Alexander Gavidia Flores, el joven de los jets privados y los viajes a las Bahamas,
ha desaparecido del mapa sin declaraciones públicas, sin imágenes verificadas de su paradero, sin rastros visibles en ningún espacio público. Un silencio que los datos disponibles sugieren que no es casual y que no es simple miedo. Es una estrategia, y esa estrategia tiene implicaciones que este relato va a desglosar con precisión. Hay una pregunta central que los datos plantean con una lógica que resulta imposible ignorar. Y no es una pregunta sencilla, ni una pregunta que tenga una respuesta fácil. Es la pregunta que define si lo que ocurrió en Venezuela durante estos años fue la corrupción inevitable de un sistema construido sin los contrapesos institucionales necesarios. ¿O fue algo deliberado, algo calculado, algo que requería decisiones conscientes tomadas por personas conscientes de lo que estaban haciendo? ¿Fue incompetencia institucional sistémica o fue complicidad personal con conocimiento de causa? ¿Fue el poder que corrompe inevitablemente o fue la corrupción que buscó el poder precisamente para estar protegida? Los datos sugieren una respuesta. Tú llegarás a tus propias conclusiones. En este relato revelaremos quién es realmente Cilia Flores antes del poder, antes de Miraflores, antes de que su nombre apareciera en los titulares del mundo entero. Conocerás en detalle la arquitectura del sistema que permitió a sus hijos construir una fortuna mientras Venezuela se hundía y el rol específico de Oswald Alexander en esa red. Desclasificaremos el expediente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que nombra a los 3 hijos de Cilia como receptores de sobornos del colombiano Alex Saab, con fechas, montos y mecanismos. Revelaremos la vida de lujo documentada, los jets privados, los hoteles de 5 estrellas, los viajes a Europa y el Caribe, todo mientras el programa social que financiaba esos privilegios llegaba incompleto a las familias más pobres del país. Desentrañaremos la red de 67 empresas vinculadas a los 3 hermanos Gavidia Flores, documentada por Transparencia Venezuela, y lo que esas empresas significan ahora que su madre está en Brooklyn y el proceso federal avanza. Escucharás la historia de Alex Saab, el hombre que lo conectó todo desde el primer contrato en 2011 hasta su reciente captura en Caracas, en una operación conjunta del FBI. Y comprenderás qué está pasando hoy con el hijo menor de Cilia, dónde sugieren los datos que podría estar y por qué antes de que termine 2026, su nombre podría ocupar el centro de al menos una acción judicial internacional, con consecuencias directas sobre el futuro de la familia. Para entender qué significa lo que está ocurriendo hoy con la familia Flores Gavidia, hay que retroceder en el tiempo. No hasta el día de la captura en Caracas, no hasta 2013 cuando Maduro llegó a Miraflores con Cilia a su lado y el régimen inventó el título de primera combatiente, para no decir primera dama. Hay que ir más atrás, hay que ir a los barrios del oeste de Caracas, a los años en que Venezuela todavía era otra cosa, a los años en que el petróleo llenaba las arcas del Estado y nadie imaginaba que el país con las reservas de crudo más grandes del mundo terminaría dependiendo de una caja de comida subsidiada para que sus familias más pobres comieran. Tinaquillo, Estado Cojedes, una ciudad media a 3 horas al oeste de Caracas, en las carreteras de llanura venezolana, rodeada de potreros y haciendas, con la luz horizontal de las sabanas que se extienden hacia el Orinoco. Una ciudad de provincia, de esas que Venezuela tiene cientos, donde la vida transcurría a un ritmo diferente al de la capital, y donde los apellidos locales no significaban nada en Caracas. Allí nació el 15 de octubre de 1956 Cilia Adela Flores. Era la menor de 6 hermanos. La familia no era rica, no era de los terratenientes ni de los comerciantes establecidos. Era una familia de Venezuela profunda, de esas que el chavismo reclutó en sus filas décadas después, precisamente porque conocían de primera mano la diferencia entre vivir en el centro y vivir en los márgenes. Muy niña,
A los 4 años, según relató Maduro en múltiples ocasiones en sus discursos y en su podcast, la familia Flores se trasladó a Caracas. Se instalaron en Catia y en Boquerón, 2 barriadas populares del oeste de la capital venezolana. El oeste de Caracas no es el este de Caracas, no es Altamira, ni Las Mercedes ni Chacao. Es el Caracas donde se construyó históricamente la base electoral del chavismo. El Caracas de los cerros y los bloques, de los mercados callejeros y las areperas que abren a las 5 de la mañana. De las comunidades donde el Estado llegaba con menos frecuencia y con menos recursos que a las zonas residenciales. Crecer en ese Caracas forja un tipo específico de conocimiento político, la capacidad de leer las necesidades de esas comunidades, de hablar su lenguaje, de representar sus aspiraciones sin que suene falso. Cilia Flores tenía ese conocimiento de manera natural, porque era el mundo donde creció. Y eso la hizo valiosa para el movimiento político que en los años 90 comenzaba a construir su relato desde las prisiones. Estudió Derecho en la Universidad Santa María, una institución privada de Caracas con un perfil más accesible económicamente que las grandes universidades públicas de élite. Se graduó a los 32 años. Esa fecha, ese retraso respecto a la edad promedio de graduación universitaria, habla de una trayectoria que no fue rectilínea, de una persona que construyó su educación formal con los obstáculos que la vida en los márgenes impone. Se especializó en Derecho Penal y Laboral. Esa combinación de especialidades no es casual. Es la combinación que le permitiría defender a trabajadores en conflictos laborales y a personas acusadas de delitos, los 2 tipos de casos que más necesitaban defensa competente en la Venezuela de los años 80 y 90. El 4 de febrero de 1992 cambió la historia venezolana de maneras que todavía no terminan de desplegarse. Hugo Rafael Chávez Frías, teniente coronel del ejército venezolano, lideró junto a un grupo de militares bolivarianos el intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó. Chávez se rindió ante las cámaras de televisión venezolana con su boina roja y su uniforme de campaña, y pronunció las palabras que se convertirían en el fundamento de un mito político. Por ahora, nuestros objetivos no fueron logrados. Ese, por ahora, era la promesa de que el intento continuaría. Chávez y los militares rebeldes fueron detenidos y recluidos en la cárcel de Yaré, en el estado Miranda. Cilia Flores ya estaba involucrada con causas de derechos humanos de izquierda. Tenía contactos en los círculos políticos que veían en el golpe fallido no un crimen, sino una señal de que algo en Venezuela estaba roto y necesitaba ser reconstruido. Se puso a disposición del equipo legal que defendería a Chávez y a los otros militares rebeldes. Visitó la cárcel de Yaré. Fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos. Trabajó durante 2 años en la defensa legal que contribuyó a lograr la liberación de Chávez en 1994. Esa decisión de 1992 lo cambió todo en la vida de Cilia Flores. La ubicó en el centro de un movimiento político que 3 años después fundaría el Movimiento Quinta República, que ganaría las elecciones presidenciales de 1998 con el 56% de los votos, y que durante los siguientes 25 años dominaría la política venezolana de una manera que no tiene precedente, reciente en América Latina. Y fue en esas actividades de aquellos primeros años, en las asambleas callejeras de Catia, donde se organizaba la campaña por la liberación de Chávez, en los actos políticos donde el naciente movimiento bolivariano construía su base de apoyo en los barrios populares, donde Cilia Flores vio por primera vez a un joven que tomó la palabra en una reunión. Ella misma lo contó en el podcast de Maduro, publicado en noviembre de 2023, con un tono entre nostálgico y político, que resume cómo los dos construyeron su relación como una alianza que fue simultáneamente personal y estratégica. En esa travesía por la liberación de Chávez,
andábamos en actividades en la calle. Yo siempre recuerdo de una asamblea en Catia, y cuando un muchacho pide la palabra habló y me quedé mirando. Ese muchacho era Nicolás Maduro. Entonces era un joven sindicalista, exoperador del metro de Caracas, sin formación universitaria formal, pero con una capacidad de oratoria política y una lealtad al proyecto chavista que lo convertiría primero en el guardaespaldas y operador de confianza de Chávez, luego en diputado, luego en canciller y finalmente en presidente. Cuando Cilia lo vio por primera vez en esa asamblea de Catia, ya llevaba 14 años casada con Walter Ramón Gavidia. Ya era madre de 3 hijos, Walter Jacob, el mayor, nacido en 1978, Josep Daniel, el del medio, nacido en 1988, Josual Alexander, el menor, nacido en 1990. 3 hijos que crecerían viendo a su madre ascender hacia los centros del poder venezolano, mientras el país que los rodeaba se transformaba de manera radical. El primer matrimonio de Cilia terminó. Su carrera política, en cambio, apenas comenzaba su fase de aceleración definitiva. En el año 2000 fue elegida diputada de la Asamblea Nacional por el estado Cojedes, su tierra natal, en la primera oleada electoral del chavismo victorioso. En 2005 fue reelecta. En 2006, con la mayoría oficialista consolidada en el Parlamento, y con Nicolás Maduro dejando la presidencia de la Asamblea para convertirse en canciller del presidente Chávez, Cilia Flores se convirtió en la primera mujer en presidir el Parlamento venezolano. Un hito histórico genuino. Una demostración de que el chavismo, al menos en su retórica de igualdad y representación, estaba dispuesto a colocar a mujeres de los márgenes en posiciones de poder que antes eran exclusivamente masculinas. Bajo su presidencia del Parlamento, la Venezuela que todavía creía en las instituciones, comenzó a ver señales que con el tiempo se reconocerían como los primeros síntomas del deterioro institucional que vendría. Cilia Flores prohibió el acceso de la prensa al Capitolio, un acto que sus aliados defendieron como una medida de seguridad y que sus críticos identificaron como el primer paso de una estrategia de cierre informativo que se volvería sistemático en los años siguientes. Organizaciones sindicales la acusaron formalmente de haber influido en la contratación de hasta 40 familiares como empleados del Congreso. El diputado opositor William Díaz presentó en 2008 una denuncia formal documentando cómo durante un concurso de 2007 para nuevos empleados de la Asamblea, la prima y la nuera de Flores formaban parte del jurado evaluador y cómo al menos 6 familiares de Cilia ingresaron como resultado de ese proceso. Ante las acusaciones, la entonces presidenta del Parlamento respondió con una frase que resume una filosofía política que recorre toda la historia que estamos contando. Sí, ingresó mi familia por cualidades propias. Me siento orgullosa y defenderé su trabajo las veces que haga falta. No fue la defensa de alguien que niega la acusación, fue la defensa de alguien que asume que el poder da el derecho de hacer lo que se acusa. En 2009, fue elegida segunda vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela. En 2012, el presidente Hugo Chávez, ya gravemente enfermo del cáncer que lo mataría al año siguiente, la designó Procuradora General de la República, el cargo jurídico más relevante del Estado venezolano, la máxima representante legal de los intereses del gobierno ante los tribunales nacionales e internacionales. Una abogada de los barrios del oeste de Caracas, ahora controlaba la arquitectura legal del Estado. Ahora tenía poder sobre quiénes podían ser procesados y quiénes no, sobre qué intereses del Estado se defendían y cuáles se ignoraban, sobre la interfaz completa entre el poder político y el sistema de justicia venezolano. Zair Mundaray, exfiscal principal de Venezuela, no habló en metáforas cuando la describió públicamente en la estructura de poder y la corrupción del país.
Dijo que bajo su influencia, el poder judicial venezolano se politizó de tal manera que no emitió fallo alguno contra el Estado durante más de 2 décadas. 20 años de fallos judiciales que no se atrevieron a contradecir al poder. 20 años de un sistema de justicia que funcionaba como brazo del gobierno, no como su contrapeso. El 14 de abril de 2013, Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales por un margen de apenas 1,49 puntos porcentuales sobre el candidato opositor Enrique Capriles, en un resultado que la oposición impugnó por presuntos fraudes que el Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, rechazó sin investigación independiente. El margen de victoria fue tan estrecho que Maduro, en un acto de delirio político que sus propios aliados le criticaron en privado, anunció que los votos de un pájaro que se posó en la sede del partido durante la campaña eran el alma de Chávez, que venía a darle su bendición. Cilia Flores se convirtió en primera dama. Maduro le inventó el título de primera combatiente de la patria para evitar la carga aristocrática de primera dama. Le decía «Filita la bonita» en los actos públicos con una familiaridad que sus aliados describían como autenticidad y sus críticos como pantomima. Se casaron oficialmente en julio de 2013, formalizando una relación que llevaba décadas construyéndose en las calles y los salones del chavismo. Los analistas políticos que estudiaban Venezuela con seriedad coincidían en una descripción que ninguno de ellos expresaba de manera idéntica, pero que convergía en lo esencial. Carmen Arteaga, doctora en ciencia política y profesora de la Universidad Simón Bolívar, lo formuló con precisión para CNN. Cilia Flores tenía todo un trabajo político propio, y cuando llegó a primera dama, bajó muchísimo el perfil. Casi no hace declaraciones públicas. No compite por el espacio. Da un paso atrás, pero eso no significó que bajara del poder. Significó que lo ejerció desde un lugar donde la cámara no llega. Los nombramientos, las estrategias, las decisiones que se toman en los despachos antes de que lleguen a los micrófonos. Y aquí es donde la figura de Cilia Flores deja de ser la historia extraordinaria de una mujer que llegó al poder desde los márgenes para convertirse en el relato de un sistema familiar donde el poder político se convirtió en el escudo permanente que protegía negocios de una escala que los datos disponibles en los expedientes internacionales sugieren que Venezuela todavía no ha podido calcular en su totalidad, porque mientras Cilia construía su carrera política y su influencia institucional, sus hijos construían otra cosa, y los datos que existen en los expedientes del gobierno americano permiten reconstruir cómo esas dos historias, la de la madre en el poder y la de los hijos en el negocio, estaban conectadas de una manera que no fue accidental. Los 3 hijos y el sistema que los construyó. Si crees que la historia de Cilia Flores es la historia de un ascenso político extraordinario, espera escuchar lo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos documentó sobre sus 3 hijos, porque lo que los expedientes oficiales describen no es un caso de corrupción menor o de nepotismo tolerable. Los datos sugieren un sistema deliberadamente construido para canalizar recursos del Estado venezolano hacia las cuentas personales de la familia de la primera combatiente. Su nombre era Walter Ramón Gavidia. Fue el primer esposo de Cilia Flores. De ese matrimonio nacieron 3 hijos que el régimen venezolano y la prensa internacional conocen colectivamente como los chamos. 3 hermanos que crecieron mientras su madre escalaba las cumbres del poder chavista. 3 hombres que, a la luz de los documentos disponibles, construyeron fortunas en paralelo a la carrera política de su madre. Walter Jacob Gavidia Flores, nacido el 15 de diciembre de 1978. El mayor, el más conocido, un hombre que llegó al poder judicial venezolano de una manera que el político opositor Carlos Baquio denunció formalmente en 2013. Fue una de las 37 personas que ingresaron a trabajar en el Ministerio Público
durante la gestión de su madre como procuradora general, con ella al mando de la máxima representación legal del Estado venezolano. Su hijo mayor se convirtió en juez noveno de primera instancia del área metropolitana de Caracas, juez penal con capacidad para dictar o negar prisión, con poder sobre los destinos de personas acusadas de delitos en la capital venezolana. Josep Daniel Gavidia Flores, nacido en 1988, el del medio, el más discreto, estudió Derecho en la Universidad Santa María, la misma institución donde su madre se graduó décadas antes. Mantuvo siempre un perfil bajo, alejado de la exposición mediática que caracterizó a sus hermanos. Pero los expedientes no conocen de discreción. Aparece en los mismos documentos que sus hermanos, con los mismos señalamientos. Josual Alexander Gavidia Flores, nacido el 6 de agosto de 1990, el menor, el más visible en términos de la vida que el dinero compró. Estudió comunicación social en Caracas. Esa formación en medios, esa capacidad de manejar la imagen y el mensaje, no le sirvió para construir una carrera en el periodismo. Le sirvió para saber exactamente qué mostrar y qué no mostrar de la vida que llevaba. Y la vida que llevaba, según los registros periodísticos de investigación disponibles y los documentos del Tesoro americano, era espectacular. Hay un dato que el 25 de julio de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, colocó en el centro de sus comunicados oficiales al sancionar simultáneamente a los tres hermanos Gavidia Flores. El comunicado oficial dice: con la precisión burocrática que los documentos gubernamentales americanos utilizan cuando quieren que algo quede grabado en el registro histórico, que los tres hermanos recibieron sobornos y comisiones ilícitas del empresario colombiano Alex Nain Saab Morán a cambio de darle acceso a contratos sobrevaluados con el gobierno venezolano, incluyendo el programa CLAP. No es una acusación de la oposición venezolana. No es una denuncia de un periodista que podría ser cuestionado. Es el documento oficial del gobierno de los Estados Unidos que llevó a la sanción de los tres hijos de Cilia Flores. Ese documento existe, está en el registro público y dice lo que dice. ¿Cuántas familias venezolanas confiaron en ese programa social sin saber que la arquitectura de su corrupción llevaba los apellidos de la primera combatiente? El CLAP, la caja que se convirtió en negocio. Si crees que entender qué fue el CLAP es solo conocer un programa de alimentos, espera escuchar la dimensión real de lo que esas cajas representaban para millones de familias venezolanas y lo que el sistema de corrupción que las rodeaba significaba en términos concretos de dinero robado. El programa de los comités locales de abastecimiento y producción fue creado oficialmente en 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro. El contexto era brutal. Venezuela atravesaba una crisis económica devastadora. El bolívar se devaluaba semana tras semana en una hiperinflación que borraría los ahorros de generaciones enteras, y los anaqueles de los supermercados mostraban vacíos que la propaganda oficial atribuía al bloqueo imperialista y que los economistas independientes atribuían al colapso del modelo de gestión económica del chavismo. En teoría, el CLAP era la respuesta humanitaria del Estado, una caja mensual de alimentos subsidiados distribuida a las familias venezolanas de bajos ingresos: arroz, pasta, azúcar, aceite, legumbres, leche en polvo. Los productos básicos que la crisis había sacado del alcance económico de la mayoría de los venezolanos. En la práctica, según lo documentado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el programa se convirtió desde muy temprano en uno de los mecanismos de corrupción más grandes de la historia económica moderna de Venezuela. El operador central del sistema era Alex Nain Saab Morán, un empresario de origen colombiano hijo de inmigrantes libaneses.
nacido en Barranquilla, que había llegado a Venezuela a principios de los años 2000 para hacer negocios de construcción y que fue construyendo, contrato por contrato, una relación de negocios con el régimen que lo convirtió en el hombre de confianza del chavismo para operaciones financieras internacionales. Saab armó una red sofisticada de empresas pantalla y testaferros, consiguió los contratos para importar los alimentos que llenaban las cajas CLAP, principalmente desde México, estructuró la cadena financiera de manera que los pagos se realizaban a través de esas empresas ficticias y pagó sobornos a las personas dentro del régimen que le garantizaban que esos contratos seguirían llegando, que los precios seguirían siendo los que Saab pedía, que nadie haría las preguntas incómodas sobre la calidad de los productos o la diferencia entre el precio facturado y el precio real. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos documentó con precisión en su expediente de sanciones de julio de 2019 la escala del problema. Los contratos del CLAP se pagaban, según los datos del Tesoro americano, a 3 o 4 veces el costo real de los productos. Por cada $1 de comida que llegaba a una familia venezolana, el sistema pagaba 4. 3 se quedaban en la red, en las comisiones de Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas, en los sobornos de los funcionarios, en los intermediarios de las empresas pantalla ubicadas, en paraísos fiscales que incluían las Islas Caimán, Panamá, Malta y Andorra, 4 veces el costo real. Ese número explica cómo Alex Saab y su socio lograron desviar, según las acusaciones formales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, más de $350 millones de fondos destinados originalmente a proyectos gubernamentales venezolanos. Ese número explica también, con una lógica fría y devastadora, los 15 viajes de Oswald en jets privados. Explica los 159 millones de euros que la investigación periodística del diario Oca Diario y otras fuentes documentan que los 3 hermanos Gavidia Flores lavaron desde España. Explica las 67 empresas vinculadas a la familia que Transparencia Venezuela identificó en su informe de marzo de 2026. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en su comunicado oficial de julio de 2019, añadió algo que va más allá de la corrupción financiera. Dijo que el programa CLAP no era solo un mecanismo de robo, era un instrumento de control político. Las familias que apoyaban al régimen recibían la caja regularmente. Las familias con vínculos opositores o identificadas como desafectas al chavismo veían cómo la caja dejaba de llegar, o llegaba incompleta o llegaba con productos de calidad inferior. El acceso a la comida, el acceso al elemento más básico de la supervivencia humana, convertido en instrumento de castigo y recompensa política. Eso lo dijo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No es retórica, está en el expediente oficial. ¿Qué dice sobre un sistema que puede hacer eso? ¿Y qué dice sobre las personas que cobraban para que ese sistema siguiera funcionando? En los próximos párrafos revelaremos los 15 viajes en jets privados de Oswald, documentados por periodistas de investigación, el hotel Ritz de Madrid, los 159 millones de euros lavados desde España, la red de 67 empresas pantalla que conecta a los 3 hermanos con paraísos fiscales en 4 continentes, el primer contrato de 2011 que Alex le dio a la familia y el silencio aterrador de Oswald Alexander Gavidia Flores desde el día en que su madre fue capturada en Caracas y llevada a Brooklyn. El primer contrato y la relación con Saab. Hay un año que la lógica de los datos hace inevitable mencionar cuando se habla de la familia Gavidia Flores y Alex Saab. 2011, el año en que comenzó todo. En 2011, según la acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentada en el Distrito Sur de Florida, Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas obtuvieron su primer contrato con el gobierno venezolano, un contrato para la construcción de viviendas en sectores
de bajos recursos. Ese fue el punto de entrada. Ese primer contrato estableció el patrón que se repetiría durante la siguiente década. Contratos gubernamentales pagados con dinero del Estado venezolano a precios que superaban ampliamente el costo real de las obras o los productos, con documentación falsa que permitía a Saab y Pulido convertir la diferencia en ganancias personales lavadas a través de cuentas en Estados Unidos y en el exterior. La periodista venezolana de investigación Meileera documentó en 2016 que los hijos de Cilia Flores habían comenzado a aparecer en el entorno de Saab desde esa época temprana, con el primer contrato que el empresario colombiano les consiguió relacionado con trabajos de desmonte y adecuación de terrenos en el estado Vargas. Ese primer contrato marcó el inicio de una relación que duraría más de una década, una relación construida sobre el acceso privilegiado que los hijos de la primera combatiente tenían a los altos mandos del gobierno venezolano y el dinero que Saab estaba dispuesto a pagar por ese exceso. Cuando el club se creó en 2016, Saab ya tenía años de experiencia en la operación de ese tipo de contratos sobrevaluados con el régimen y ya tenía establecida su relación de negocios con los Gavidia Flores. La lógica de los datos indica que no fue una coincidencia que los tres hermanos aparecieran en los expedientes de sanciones del Tesoro americano de 2019, específicamente en conexión con el programa CLAP. El Tesoro describió la relación con una precisión que no deja espacio para la ambigüedad. Saab pagó sobornos a Walter, Joseph y Josual a cambio de darle acceso a contratos sobrevaluados con el gobierno venezolano. El colombiano Alex Saab, cuyo nombre completo es Alex Naín Saab Morán, es hijo de un inmigrante libanés que se asentó en Barranquilla y construyó negocios en el sector textil. Saab creció en esa ciudad colombiana del Atlántico y desde muy joven mostró la habilidad para los negocios y las relaciones que lo llevaría eventualmente a convertirse en el hombre más importante de la red financiera del chavismo. Era conocido en los círculos de poder venezolanos como el operador que conseguía las cosas que el régimen necesitaba conseguir en el exterior, el hombre que armaba las estructuras financieras que permitían a Maduro y su entorno mover dinero internacionalmente en un contexto de sanciones crecientes. El 12 de junio de 2020, el avión de Saab aterrizó en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, en la isla de Sal, República de Cabo Verde, para recargar combustible en un vuelo que lo llevaba desde Venezuela hacia Irán. Las autoridades de Cabo Verde lo detuvieron a pedido de los Estados Unidos. Fue el inicio de un proceso judicial internacional que duró más de un año. Saab contrató un equipo legal internacional liderado por el ex juez español Baltasar Garzón. Bombardeó los tribunales de Cabo Verde con recursos legales. Llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Nada funcionó. El 16 de octubre de 2021, Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos. Maduro llamó al arresto un secuestro. El régimen lo convirtió en símbolo. Suspendió las negociaciones de la Mesa de Diálogo de México en protesta. Nada de eso devolvía a Saab desde la custodia federal americana. Y en diciembre de 2023, en uno de los capítulos más sorprendentes de esta historia, el presidente Joe Biden incluyó a Saab en un intercambio de prisioneros con Venezuela. Saab libre a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses y más de 20 presos políticos venezolanos. Saab regresó a Caracas. Maduro lo recibió calurosamente. Lo incorporó a su gabinete, le asignó la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva. Duró poco más de 2 meses en el cargo. Cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a Cilia Flores el 3 de enero de 2026, el escenario cambió radicalmente. Y el 4 de febrero de 2026, según confirmó la agencia Reuters y varios medios internacionales, Alex Saab
fue nuevamente detenido en Caracas en un operativo conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia y el FBI. A las 2:30 de la mañana, en la urbanización Cerro Verde de la capital. Junto a él fue capturado el empresario Raúl Gorrín, vinculado al canal Globovisión. Las negociaciones para su segunda extradición a los Estados Unidos estaban, según fuentes del New York Times, en fase avanzada. Un hombre que conoce todo sobre la red. Un hombre que lleva en su cabeza la información completa sobre los contratos, los sobornos, las empresas pantalla y los flujos de dinero. Un hombre que conoce exactamente qué recibió Josué Alexander Gavidia Flores cuando lo recibió, y a través de qué mecanismos, qué ocurre cuando ese hombre vuelve a estar en manos del sistema judicial americano con la madre de Josué presa en Brooklyn y el proceso federal de Nueva York avanzando. La información es poder. SAP tiene mucha. La vida de lujo de Josué, pero si crees que los documentos del Tesoro americano son lo más impactante de la historia de Josué Alexander Gavidia Flores, espera a escuchar en detalle lo que el dinero de esos sobornos compró durante los años en que Venezuela vivía su peor crisis económica moderna. Porque hay algo especialmente devastador en la lectura simultánea de las cifras del hambre venezolano y las cifras del lujo de los chamos que los registros periodísticos y judiciales disponibles permiten hacer. Son dos historias que transcurren en el mismo país, en los mismos años, separadas por una brecha que no es solo económica, es moral. Empecemos con los números que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puso en el centro de su comunicado de sanciones de julio de 2019. Los contratos del CLAP, según ese documento oficial, se pagaban a 3 o 4 veces el costo real de los productos por cada $1 de comida que llegaba a una familia venezolana a través del programa. El sistema pagaba 4, los otros 3 se quedaban en la red, en las comisiones de Saab y Pulido, en los sobornos de los funcionarios que facilitaban los contratos, en los márgenes de las empresas pantalla que procesaban los pagos. 4-1, esa proporción es el resumen matemático de lo que ocurrió. Si Venezuela gastó en el CLAP durante sus años de operación una cantidad determinada de dólares provenientes de los recursos del Estado, 3/4 partes de esa cantidad no llegaron a ninguna caja de comida, llegaron a las cuentas de Saab y su red. Y una parte de esas cuentas llegó en forma de sobornos a los hijos de la primera combatiente. La periodista venezolana de investigación Meile Primera fue una de las primeras en documentar de manera sistemática el estilo de vida de Josué Gavidia Flores. En 2016, mientras Venezuela no terminaba de digerir las dimensiones de una crisis económica que ya había disparado la inflación a niveles sin precedente en la historia del país. Primera publicó que el hijo menor de Cilia había realizado más de 15 viajes en jets privados charter desde 2013. 15 viajes en 3 años en jets privados a destinos que eran la imagen exacta de lo contrario de la Venezuela del CLAP. Las Bahamas, un archipiélago del Caribe asociado con el turismo de lujo, las finanzas offshore y los secretos bancarios que los paraísos fiscales protegen. Argentina, un país donde la clase alta de Buenos Aires tiene sus propios códigos de vida que no tienen nada que ver con las colas de los barrios caraqueños. Francia, el país de los grandes vinos, la alta costura y los hoteles de 4 siglos de historia. Alemania, Aruba, Colombia, Brasil, una geografía del gasto personal que dibuja el mapa exacto de cómo se movía el dinero de los contratos del CLAP una vez que salía de las arcas del Estado venezolano. Pero fue en el verano de 2017 uno de los años más dramáticos en la historia reciente de Venezuela, cuando los 3 hermanos Gavidia Flores capturaron la atención de los medios internacionales de una manera que resultó imposible de ignorar, incluso para quienes no seguían de cerca la política venezolana. Varios medios españoles e internacionales reportaron simultáneamente que Walter,
Josep y Joswal habían viajado a Madrid y se habían instalado durante 18 días en el Hotel Ritz de la capital española. El Hotel Ritz de Madrid no es un hotel, es una declaración de intenciones, inaugurado en 1910 por orden del rey Alfonso XIII para alojar a los dignatarios que la ciudad no tenía dónde hospedar con la dignidad que los jefes de Estado exigían. El Ritz de Madrid se convirtió en uno de los hoteles más icónicos de Europa, frente al Museo del Prado, en el corazón de la Madrid de los museos y los jardines del Retiro, con habitaciones que en 2017 tenían precios que comenzaban en varios cientos de euros por noche y ascendían sin límite aparente hacia las suites presidenciales. 18 días en ese hotel, para 3 personas con séquito representan una cifra que la mente de cualquier venezolano que esperaba su caja del club en 2017 simplemente no podía procesar. Los reportes de los medios que cubrieron esa estadía en Madrid describían escenas que tenían la textura de una novela. Los hermanos se movían en furgonetas privadas por las calles de la capital española. Compraban diariamente en las tiendas de la Milla de Oro de Madrid, ese tramo de la calle Serrano y sus alrededores, donde se concentran las boutiques de Gucci, Louis Vuitton, Hermès, Chanel, Prada y todas las marcas que funcionan como marcadores de pertenencia a un estrato económico que la Venezuela de los barrios nunca conoció y que la Venezuela del club nunca soñó. Ropa, accesorios, electrónica de lujo, el dinero fluyendo en dirección contraria a la Venezuela que los había producido. Mientras esos 18 días en el Ritz se desarrollaban, Venezuela vivía uno de sus años más oscuros. Las protestas de 2017, los más de 120 muertos registrados en las manifestaciones contra el gobierno entre abril y julio de ese año, según los conteos de organizaciones de derechos humanos, la represión de los colectivos chavistas contra los manifestantes, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que Maduro impuso para neutralizar la Asamblea Nacional de mayoría opositora, la hiperinflación, comenzando a devorar los salarios de una manera que haría obsoletos los precios de ayer antes de que terminara la semana, y el club llegando tarde, incompleto, con productos de calidad cuestionable a las familias que lo necesitaban para sobrevivir. El portal de investigación Armando Info, que durante años fue la referencia periodística más rigurosa sobre las redes económicas del chavismo, hasta que sus periodistas tuvieron que abandonar Venezuela para proteger su seguridad, documentó otro aspecto de la fortuna acumulada por los hermanos Gavidia Flores, que habla con una elocuencia particular. Durante los peores años de la crisis económica venezolana, los hijos de Filia Flores fueron adquiriendo hasta 14 casas de lujo ubicadas en la misma calle de un exclusivo vecindario de Caracas. 14 casas en la misma calle, una adquisición inmobiliaria de una concentración que no tiene precedente entre familias venezolanas de la élite tradicional, y que en el contexto de un país en crisis profunda, solo es explicable si hay una fuente de recursos que no depende de la economía venezolana, sino de la capacidad de extraer valor de ella hacia el exterior. La investigación periodística del diario Oca Diario y otras fuentes del periodismo de investigación venezolano documentaron la cifra que resume la escala de lo que ocurrió. Los 3 hijos de Cilia Flores lavaron desde España 159 millones de euros procedentes de la corrupción de PDF. Y los contratos del club, 159 millones de euros. Una cifra que, procesada por la mente con la información correcta de contexto, revela dimensiones que los titulares no alcanzan a transmitir. No es solo que sea mucho dinero, es que ese dinero tiene una doble vida en los expedientes. Al mismo tiempo, 159 millones de euros que salieron de las arcas del Estado venezolano, del dinero del petróleo venezolano, del dinero que debía financiar hospitales, escuelas, infraestructura y programas sociales,
y 159 millones de euros que entraron a una red financiera criminal con nodos en Madrid y tentáculos en las Islas Caimán, las Bahamas, Panamá, Malta y Andorra. Y luego llegó el informe de Transparencia Venezuela publicado el 26 de marzo de 2026. Ese informe identificó 67 empresas vinculadas a los 3 hijos. 67. No 2 empresas de fachada para procesar pagos, no 5 sociedades en paraísos fiscales. 67 estructuras corporativas diseñadas y operadas con la sofisticación que requiere mover ese volumen de dinero sin que las preguntas correctas lleguen demasiado pronto. Cada empresa de esa red es el equivalente corporativo de una puerta cerrada. Detrás de cada puerta hay cuentas bancarias, propiedades, participaciones en otros negocios y el rastro financiero de los movimientos que los investigadores del FBI y los investigadores financieros europeos están reconstruyendo pacientemente con los documentos del Tesoro de 2019, el expediente del proceso de Brooklyn, los informes de Transparencia Venezuela y lo que Alex Saab lleva en su memoria sobre cómo funcionaba cada pieza de esa arquitectura. ¿Qué dice sobre la profundidad de la impunidad que amparó todo esto el hecho de que se necesitaran 67 empresas para mover el dinero durante años sin que ninguna institución venezolana detuviera el flujo? ¿Y qué dice sobre el futuro de esos 67 activos corporativos ahora que la madre está en Brooklyn y el hombre que pagó los sobornos está nuevamente negociando su extradición a los Estados Unidos? El antes y el después. El hombre que alguna vez viajaba en jets privados a las Bahamas mientras Venezuela se hundía, que pasaba 18 días en el Hotel Ritz de Madrid mientras sus compatriotas cruzaban la selva del Darién buscando un futuro, que acumulaba empresas en paraísos fiscales, mientras la caja de comida que su sistema vaciaba llegaba a las familias venezolanas con productos mojados o ausentes. Ese hombre hoy guarda silencio. Josual Alexander Gavidia Flores desapareció de la vida pública el 3 de enero de 2026. La madrugada en que las fuerzas estadounidenses capturaron a su madre en una operación en Caracas y la llevaron a Brooklyn. Desde ese día no hay imágenes verificadas de él, no hay declaraciones públicas, no hay comunicados, nada. Ese contraste es total. Mientras Nicolásito, el hijo biológico de Maduro, apareció casi de inmediato en la Asamblea Nacional, publicó comunicados rechazando la intervención estadounidense, construyó una narrativa pública desde la clandestinidad y se convirtió en la voz visible del chavismo que resistía. Los 3 hijos de Cilia Flores desaparecieron. Sobre los hijastros de Maduro reina el silencio. Las hipótesis que circulan entre analistas y periodistas especializados en el tema venezolano son varias. Algunos reportes apuntan a que podrían estar refugiados en embajadas de países aliados del régimen en Caracas. Otros sugieren que habrían intentado abandonar Venezuela hacia países sin tratados de extradición con los Estados Unidos. Lo que los datos sugieren con más fuerza es que alguien les aconsejó que se callaran, que no dejaran rastros nuevos, que no produjeran declaraciones que pudieran ser usadas en el proceso de Brooklyn, que no aparecieran en ningún espacio donde pudieran ser rastreados, identificados o contactados por autoridades internacionales. Ese silencio calculado es, a su manera, la respuesta más elocuente que Josual Alexander Gavidia Flores podría dar sobre su situación. El jet ya no vuela. Las cuentas en los paraísos fiscales están congeladas. Las 67 empresas están bajo investigación. Su madre está en Brooklyn, vistiendo uniforme de prisionero color caqui, más delgada de lo que la televisión venezolana mostraba, con anteojos, tomando notas durante las audiencias en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. La mujer que se llamó a sí misma primera combatiente de la patria y que llamó a sus sobrinos detenidos traficando cocaína víctimas de un secuestro,
ahora navega en ese mismo sistema legal americano que ella desestimó durante años. Los narcosobrinos y el patrón familiar. Si crees que la historia de Josual y sus hermanos es el primer capítulo de la familia Flores con el sistema judicial americano, espera a conocer lo que ocurrió en noviembre de 2015, 4 años antes de que el Tesoro sancionara a los 3 hijos. Haití. Madrugada de noviembre de 2015, 2 hombres son detenidos por agentes de la DEA en una operación que los traerá a Nueva York para ser juzgados en un tribunal federal. Sus nombres son Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas. Son sobrinos de Cilia Flores, hijos de sus hermanos. Los medios venezolanos y la prensa internacional los bautizarán para siempre como los narcosobrinos. Los cargos: conspiración para introducir a los Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína. Los fiscales americanos presentaron evidencia de que los acusados se valían de su cercanía con el poder en Venezuela para facilitar operaciones de narcotráfico que usaban aviones del Estado venezolano para mover la droga, y que el objetivo de los ingresos que generaba ese tráfico era, en las palabras textuales de los fiscales, ayudar a su familia a mantenerse en el poder en Venezuela. El 18 de noviembre de 2016, ambos fueron declarados culpables. El 14 de diciembre de 2017, el juez federal de Nueva York los sentenció a 18 años de prisión federal. Cilia Flores llamó a esa detención un secuestro. Dijo que sus sobrinos eran inocentes. Dijo que era una campaña del imperialismo americano contra Venezuela. Ninguna de esas declaraciones cambió el veredicto del jurado federal americano. Los 2 sobrinos fueron liberados en 2022, en un intercambio de prisioneros entre el gobierno de Maduro y la administración Biden, como parte de los acuerdos que incluyeron también la liberación de Alex Saab al año siguiente. La lógica de los datos que existen en los expedientes públicos, cuando se mira el conjunto, es aterradora en su coherencia. Primero los sobrinos en 2015, luego los hijos sancionados por el Tesoro en 2019, luego Cilia y Maduro capturados y llevados a Brooklyn en enero de 2026, y ahora, nuevamente. Alex Saab en manos del sistema judicial americano. El sistema judicial americano ha tenido en su mira a la familia Flores durante más de una década. Cada vez que ha tenido la oportunidad de actuar, ha actuado. La pregunta que la lógica indica como inevitable es: ¿llega el turno de Josual Alexander Gavidia Flores? Cilia, hoy en Brooklyn. Y ahora llegamos al presente, a lo que nadie muestra. La mujer que presidió el Parlamento venezolano, la primera mujer en hacerlo, la que fuera Procuradora General de la República, la que controló durante años la arquitectura judicial de Venezuela, que según el exfiscal Mundaray, aseguró que ningún fallo fuera contra el Estado durante más de 2 décadas, la que fue descrita como el poder real detrás del trono. La asesora de primera línea, la jefa civil del PSUV. Esa mujer cumple hoy sus días en una celda del Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York. El MDC de Brooklyn, abogados que conocen esa prisión la han descrito con palabras que no admiten ambigüedad. El abogado penalista Edwin Cordero la llamó el infierno en la tierra. El exdirector de los Defensores Federales de Nueva York, David Patton, describió sus problemas como abarcando desde la falta de atención médica hasta graves fallas de saneamiento, pasando por la presencia de gusanos en los alimentos y la violencia. Se han reportado al menos 4 suicidios de reclusos entre 2021 y 2024. El juez federal Gary Brown amenazó en 2024 con no enviar más condenados allí por las condiciones imperantes. Esa es la prisión donde Cilia Flores, de 69 años, cumple sus días desde el 3 de enero de 2026. Acusada de conspiración
para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Se declaró no culpable. Su abogado es Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker Sánchez y Donnell, con una amplia trayectoria como exfiscal en Houston. En la primera audiencia, el abogado señaló al tribunal que su cliente podría haber sufrido una fractura o golpes severos en las costillas durante el arresto en Caracas. En la segunda audiencia realizada el 26 de marzo de 2026, Cilia apareció visiblemente más delgada, vestida con uniforme de prisionero color caqui, con anteojos tomando notas en silencio. Testigos que estuvieron en la sala describieron una versión de Cilia Flores, que contrasta radicalmente con la imagen que proyectó durante años. La mujer de gestos firmes en los actos del PSUV, la dirigente que hablaba de la revolución bolivariana con la convicción de quien ha dedicado su vida a una causa. Ahora, escucha a su abogado a través de audífonos para la traducción simultánea al español en una corte donde el idioma del poder no es el suyo. El juez que preside el caso es Alvin K. Hellerstein, de 92 años, designado por el presidente Bill Clinton. Ha manejado casos previos de exfuncionarios venezolanos, incluyendo al exjefe de inteligencia Hugo El Pollo Carvajal, quien se declaró culpable en junio de 2025. La segunda audiencia de Maduro y Flores terminó sin decisiones definitivas sobre el financiamiento de la defensa, un tema central dado que las sanciones americanas sobre el gobierno venezolano impiden que el Estado venezolano pague los abogados de sus líderes capturados. El juez Hellerstein, en un comentario que resonó internacionalmente, declaró que no considera que los acusados sean una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, puesto que ya están detenidos. Mientras tanto, el hijo de Maduro, Nicolásito, intentó construir desde Caracas una narrativa de resistencia, describiendo a su madrastra como firme y alerta frente al proceso judicial. Personas con acceso a la prisión entrevistadas por CNN describieron una realidad posiblemente diferente. Cilia Flores lleva más de 90 días en esa celda sin la pompa de Miraflores, sin los actos del partido, sin los discursos y los aplausos, sin el título de primera combatiente, con un número de registro federal en el infierno en la tierra de Brooklyn. ¿Fue esto el final inevitable del sistema que ella misma ayudó a construir? ¿O existe alguna posibilidad de que el proceso judicial revele algo que cambie la narrativa? Tú, como jurado de la historia, tienes acceso a los mismos datos que los fiscales. Saca tus propias conclusiones, el silencio de Josual y lo que viene. Y ahora llegamos al punto que justifica que hayas llegado hasta aquí. Josual Alexander Gavidia Flores, 35 años, nacido el 6 de agosto de 1990 en Caracas. Sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desde el 25 de julio de 2019, bajo el programa Venezuela EO1 3850, estudiante de comunicación social, hijo menor de Cilia Flores y del primer matrimonio de su madre con Walter Ramón Gavidia, e hijastro de Nicolás Maduro, parte del trío que el Tesoro americano bautizó en sus documentos oficiales como los Chamos desde el 3 de enero de 2026, desde la noche en que las fuerzas estadounidenses entraron a la residencia presidencial en Caracas y se llevaron a su madre esposada. Josual no ha aparecido en público, no ha emitido declaraciones, no hay imágenes verificadas de su ubicación. El silencio es total. Ese silencio tiene un contexto que hace que su peso sea diferente al de un simple receso mediático. No es el silencio de alguien que decide tomarse un descanso de las redes sociales. No es el silencio de alguien que prefiere la vida privada por temperamento o por convicción. Es el silencio de alguien que sabe exactamente qué hay en los expedientes que llevan su nombre, que sabe exactamente
¿Qué información tiene Alex Saab en su cabeza sobre los mecanismos que los conectaron durante más de una década? Y que sabe que cada palabra que pronuncia en público puede convertirse en evidencia en un proceso judicial federal que avanza en el Distrito Sur de Nueva York con una lógica que no se detiene por declaraciones de inocencia ni por narrativas de victimización. Está el expediente de sanciones del Tesoro de 2019, que lleva su nombre, su fecha de nacimiento, sus documentos de identidad y que lo describe como receptor de sobornos. Están las 67 empresas que Transparencia Venezuela documentó en su red. Están los 159 millones de euros lavados desde España, que los reportes periodísticos vinculan a los tres hermanos. Está Alex Saab, nuevamente en manos del sistema judicial americano, con información sobre la red completa. Y está el proceso federal de Brooklyn, que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York describen implícitamente como el caso judicial más importante contra una familia gubernamental latinoamericana en la historia de los tribunales federales americanos. Las 5 piezas juntas crean sobre Josual Alexander Gavidia Flores una presión que no tiene precedente en ningún momento anterior de sus 35 años de vida. Una presión que no se alivia con el silencio, sino que se acumula con él. Porque cada día que pasa sin que aparezca, sin que hable, sin que construya una narrativa propia, es un día en que los fiscales de Nueva York, los investigadores del FBI y los organismos financieros europeos que rastrean las 67 empresas de la red tienen más tiempo para reconstruir el mapa completo de lo que ocurrió. Y ese mapa, cuando esté completo, no va a necesitar la colaboración de Josual para existir. Va a existir con o sin él, construido con los documentos del Tesoro, los registros de las empresas pantalla, los movimientos bancarios que los investigadores financieros europeos llevan meses reconstruyendo y la memoria de Alex Saab, que conoce cada pieza de esa arquitectura desde adentro. Josual va a tomar una decisión. Todos, en una situación así, toman una. La pregunta no es si tomará esa decisión, sino cuándo y en qué dirección. El análisis de los datos disponibles y los precedentes que los expedientes públicos ofrecen permite construir los escenarios más probables con una lógica que los hechos documentados sostienen. El primero es que antes de que termine 2026 su nombre aparezca en al menos una acción judicial o financiera internacional directamente vinculada al proceso de Brooklyn. Puede ser una congelación de activos en alguna jurisdicción europea, donde las empresas de la red operaban. Puede ser una solicitud de información de los fiscales de Nueva York dirigida a autoridades españolas sobre las empresas vinculadas a los 159 millones de euros. Puede ser una aparición en algún documento judicial del proceso federal que lo nombre explícitamente como parte de la red que los fiscales están desmantelando. Y puede ser algo más directo, más inmediato, más definitivo. El segundo escenario que los datos también hacen plausible es que alguien en esa familia considere que el valor de la información que tiene sobre la red supera el riesgo de mantener el silencio y decida hablar. Los precedentes en el sistema judicial americano son claros al respecto. Quienes hablan primero obtienen condiciones diferentes a quienes hablan último, o no hablan nunca. Hugo El Pollo Carvajal habló. Alex Saab, según información del sistema de la DEA que los expedientes revelan, comenzó a colaborar con ese organismo en 2018. El general Cliver Alcalá Cordones se entregó voluntariamente y se declaró culpable. El patrón existe, los expedientes están abiertos, los fiscales tienen los documentos. Alex Saab tiene la información. Y el jet ya no vuela. Antes del cierre, esta historia que acabas de conocer no está completa sin las voces de las personas que la vivieron desde adentro. No desde el estudio de un periodista, sino desde los barrios, desde las filas del club, desde la Venezuela que vivió todo esto en carne propia. Si eres venezolano
y viviste el sistema del club desde dentro, si conociste a alguien vinculado a los Gavidia Flores, si eres de los que trabajaron cerca de alguna de las estructuras del régimen y tienes información que pueda complementar esta historia, compártela. No hace falta que te identifiques si no quieres. Cada detalle que la comunidad aporta en este espacio es información que construye el registro histórico de lo que ocurrió en Venezuela. Cada anécdota, cada dato, cada observación añade una pieza al rompecabezas. Esta historia pertenece a todos los venezolanos. Ayuda a completarla. Más allá de la historia personal de Josual Alexander Gavidia Flores, hay algo más grande que este relato revela. Algo que el expediente del Tesoro americano, los documentos de Transparencia Venezuela y el proceso de Brooklyn iluminan con una claridad que no tiene precedente en la historia reciente de América Latina. Venezuela en la era del chavismo no fue simplemente un país gobernado mal. Fue un estado capturado, un estado donde las instituciones, el sistema judicial, el programa social de alimentos, las empresas petroleras, estatales, los contratos de construcción y los mecanismos de distribución de recursos fueron diseñados o transformados para servir a los intereses patrimoniales de un círculo familiar y político en el poder. Un estado donde la primera dama tenía 3 hijos sancionados por el Tesoro americano por recibir sobornos del programa de alimentos para los pobres, y nadie dentro del sistema venezolano podía o quería hacer nada al respecto. Ese estado existe en los expedientes. Está documentado por el gobierno americano, por organismos periodísticos internacionales, por organizaciones venezolanas como Transparencia Venezuela. No es retórica política, es el registro oficial de lo que ocurrió. Y hoy en 2026, las familias venezolanas que esperaron esa caja de comida, las que recibieron arroz mojado y aceite de dudosa procedencia, como si fuera un favor del Estado, y no un derecho que debía ser garantizado con el dinero del petróleo venezolano. Esas familias tienen acceso a los mismos expedientes que tienen los fiscales de Nueva York. La información es poder, y esa información está disponible. Hemos recorrido juntos en este relato el origen de Cilia Flores, la abogada de los barrios del oeste de Caracas, que llegó al vértice del poder venezolano. Entendimos cómo el programa CLAP, diseñado para alimentar a los venezolanos más pobres, se convirtió en la plataforma de un sistema de sobornos que el Tesoro americano documentó con fechas y nombres. Descubrimos la red que los 3 hijos de Cilia construyeron con Alex Saab, desde el primer contrato de 2011 hasta las 67 empresas que Transparencia Venezuela mapeó en 2026. Calculamos en términos concretos lo que 4 veces el costo real de los alimentos significa en jets privados, estancias en el Ritz de Madrid y cuentas en paraísos fiscales. Entendimos el contexto del proceso federal de Brooklyn y lo que significa para la familia que Saab esté nuevamente en manos del sistema judicial americano. Y llegamos al silencio de Josual Alexander Gavidia Flores, la señal más elocuente de todas sobre lo que está por venir. La pregunta que este relato deja abierta no es retórica. ¿Creen que el proceso judicial de Brooklyn contra Cilia Flores y Nicolás Maduro es suficiente para que exista una rendición de cuentas real sobre todo lo que ocurrió durante estos años? ¿O creen que la arquitectura de impunidad que el régimen construyó es tan profunda que incluso el sistema judicial americano no podrá llegar a ella? ¿Justicia real o justicia parcial? Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla. Y cualquiera que diga que la tiene, está simplificando una realidad que los expedientes muestran como densa, compleja y llena de capas que todavía no han sido completamente expuestas. Lo que sí es cierto, lo que los datos sostienen con una lógica que no admite contradicción, es que el sistema que permitió que todo esto ocurriera durante más de 2 décadas ya no tiene el mismo escudo que lo protegía. La madre está en Brooklyn. El hombre que pagó los sobornos está negociando su segunda extradición.
Las 67 empresas están bajo investigación. Y el hijo menor, el joven que alguna vez caminó hacia la escalerilla de un jet privado en el aeropuerto de Caracas, con reservaciones en las Bahamas, y el apellido de la primera combatiente como pasaporte indicible, guarda silencio en algún lugar que los datos todavía no han podido precisar. Si esta historia llegó hasta ti, significa que alguien en tu entorno necesita escucharla. La verdad solo es útil si se difunde. Compártela con quien todavía no sabe lo que los expedientes del Tesoro americano tienen escrito sobre la familia que gobernó Venezuela durante más de una década. La información es el primer paso. Suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte ninguna entrega de este espacio. Y dinos qué historia quieres que investiguemos a continuación. ¿Qué capítulo de esta saga falta por contar? ¿Qué nombre, qué expediente, qué pieza de este rompecabezas quieres ver con lupa la próxima vez? La historia de Venezuela no termina aquí. Termina cuando el último expediente sea cerrado, el último activo sea recuperado y el último venezolano que esperó esa caja de comida sepa exactamente a dónde fue el dinero que le robaron. Eso todavía no ha ocurrido. Y mientras no ocurra, la historia sigue siendo contada, porque Venezuela fue un estado capturado, donde el hambre de los más pobres se convirtió en el combustible de los jets privados de los más poderosos, y esa verdad merece ser conocida hasta que el último expediente sea cerrado y la última cuenta pendiente sea saldada. Hasta la próxima entrega.